Bueno, muy buenas noches a todos. Agradecer a Gabriel Cabezas, a la Universidad UTEPSA, posgrado, por darme este espacio y la oportunidad de poder presentarles este webinar del día de hoy. Como lo dijo Gabriel, mi nombre, bueno, yo soy el ingeniero Eduardo Vera. Actualmente estoy trabajando como Product Manager en Precisión, que son los distribuidores oficiales de Rockwell Automation en Bolivia. Sobre mi experiencia laboral, pues yo ya tengo más de 14 años de experiencia en el mercado, sobre todo en la parte industrial, en la parte de automatización. He participado en varios proyectos a nivel nacional, implementaciones y modernizaciones en la industria. He estado del lado del distribuidor y también he estado mucho del otro lado de la cancha, ¿no? Como un usuario final, como un ingeniero de proyectos, para obviamente siempre tratar de modernizar y estar a la vanguardia con la tecnología, ¿no? La idea de este webinar es conversar con ustedes respecto a la importancia de la automatización industrial de hoy en día, cuáles son esos desafíos y beneficios que atravesamos, ¿no es cierto? Hoy en día es importante aclarar este punto de vista, y este webinar está más que todo enfocado a la industria boliviana, a cómo hoy en día nos encontramos, cuáles son las necesidades que hoy, por ejemplo, al visitar a muchos clientes en sus plantas, puedo ir identificando, viendo las necesidades. ¿Ok? Avancemos un poquito. Importante ver qué es la automatización. Pues la automatización es una idea nueva, nosotros sabemos, ¿no? Esto ya va de hace mucho tiempo atrás. Empezó con el tema de la industria 1.0, 2.0, 3. Y hoy en día, en Bolivia, sobre todo en Latinoamérica, nos encontramos en la industria 4.0. Ya a nivel mundial ya está implementada incluso la industria 5.0, pero nuevamente me voy a enfocar un poco a nuestra realidad, a nuestro mercado nacional hoy en día, ¿no? ¿Y qué se refiere a esta industria 4.0? Pues la utilización de sistemas electromecánicos, ¿no? El sistema de componentes o sistemas electrónicos. Hablemos ahí de los PLCs, controladores lógicos programables, relés programables, ¿no? Y digitales, dispositivos de campo, ¿no? Utilización, la evolución de la máquina a vapor hasta la inteligencia artificial. Hoy en día, por ejemplo, ya nos encontramos no solamente con la necesidad de automatizar planta, ¿no? Hoy en día ya hay mucha gente que está prestándole mucha atención al tema de lo que es la transformación digital, ¿no? El tema de poder implementar inteligencia artificial hoy en día. Y esto es importante, ¿no? Hablar. Hoy en día vemos cómo la tecnología ha ido evolucionando y es una curva de evolución bastante acelerada a lo que teníamos años pasados, ¿no? Hoy en día ya no solamente tenemos controladores lógicos, ¿qué les digo?, estacionarios o para máquinas, sino hoy en día ya tratamos de compartir esa información que se va generando en la parte OT, en la parte operativa. Y toda esa información hoy en día, ¿cómo la quieren llevar? Y cuán importante es contar con esa información a nivel IT, a nivel enterprise. Ya ahí hablamos de la industria conectada, la industria 4.0, cómo generar esa gran cantidad de datos para tomar decisiones. Y eso es algo muy importante que todos debemos tomar en cuenta, ¿no? Es la transformación digital. La transformación digital es contar con información precisa para tomar decisiones inteligentes. ¿Y eso qué nos va a permitir? Poder mirar más allá, poder proyectar, poder ya no tener un mantenimiento correctivo como se solía hacer, ¿no es cierto? Sino ya hablamos de un mantenimiento predictivo, cómo nosotros nos podemos anteriorar a algún daño de un motor, algún daño de un rodamiento, de un sensor, saber cuánto es el tiempo de vida que le queda a un componente electrónico. Y esa evolución de la tecnología ha ido implementando algoritmos, electrónica, que inclusive embebida ya tiene inteligencia artificial que nos puede ayudar a predecir toda esa información. ¿Ok? ¿Por qué es importante automatizar? Porque nosotros con la automatización vamos a generar mayor productividad
Y ya las tareas se realizan continuamente, reduciendo de forma drástica las paradas no planificadas en producción. Eso quiere decir que una planta ya podría operar tranquilamente 24/7 sin la necesidad de parar, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de industrias cementeras, hablemos de industrias mineras, donde continuamente tienen que estar funcionando los molinos verticales, los hornos, por ejemplo, para la producción de clinker en la parte de cementera, ¿no? Porque no es fácil y no es barato arrancar un horno de fundición, ¿no? Entonces conlleva un montón de equipos, de coordinación e incluso de temperatura para poder llegar a lo ideal para empezar a hacer la parte de fundición. Entonces, no es como prender y apagar un foco, sino lleva todo un procedimiento y un proceso. Entonces, al automatizar, pues tenemos mayor productividad. Mejoramos la calidad de los elementos a producirse, ¿no? Minimizamos el error humano, asegurando la consistencia en cada proceso bajo estrictas especificaciones técnicas, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, el tema de calidad de producción, ya sean, por ejemplo, de galletas, de todo lo que viene a ser en la industria de alimentos y bebidas, farmacéuticas, ¿no es cierto? Incluso en la cementera, ¿no? También tienen que cumplir ciertas normas de calidad y hay cierta estandarización con estos equipos. Y también el tema de la eficiencia. Las tareas se realizan continuamente y se reducen de forma drástica las paradas no planificadas de producción. Entonces hay que ser más eficientes. E incluso hoy en día, muchos de los componentes electrónicos ya cuentan, por ejemplo, con eficiencia energética, ¿no? Hoy en día es importante, por ejemplo, para la industria, no solamente saber cuánto ha producido, sino cuánto estamos ahorrando en la parte de producción. Entonces, para ello es importante contar, por ejemplo, con dispositivos. Hablemos de variadores de frecuencia que nos van a ayudar a ser más eficientes el arranque de los motores, evitar el daño, ¿no? Poder variar las frecuencias, las velocidades. Y hay un montón de dispositivos hoy en día que lo que tratan es hacer más eficiente la industria. ¿Ok? Áreas de aplicación, ¿no? La automatización abarca desde sus soluciones simples. Hoy en día en la industria ustedes van a poder encontrar máquinas standalone, máquinas muy sencillas, por ejemplo, como ser el tema de el envasado, por ejemplo, en la parte de alimentos y bebidas, las máquinas de sachets, por ejemplo, de mayonesa, que son procesos tal vez muy aislados e independientes, ¿no? Hasta procesos críticos empresariales. Y ahí hablamos tal vez de una industria más compleja, hablemos de la parte de oil and gas, hablemos de la producción, de la parte minera, en la parte cementera, ¿no? Donde ya tienen unos procesos bastante más de mayor envergadura, ¿no? Ya tenemos zonas, por ejemplo, recolección de materias primas, una recolección o una parte, un área de molienda donde tenemos silos, donde podemos empezar a extraer cintas transportadoras que llevan hacia un molino, por ejemplo, en la parte cementera. El tema de los filtros colectores de cemento, por ejemplo, los ventiladores que se tienen ahí funcionando, los aeroslides para el transporte del mismo material de cemento. En la parte de lo que viene a ser ensacado, ¿no? Todo el llenado de las bolsas de cemento, que ya se tienen equipos rotativos donde se van llenando bolsas específicas, cumpliendo el tema de calidad por el tema del cemento, incluso el tamaño, por ejemplo, del polvo de cemento que tiene que tener, la temperatura a la cual debe salir, ¿no? Y cuáles son todos esos parámetros que debemos ir cumpliendo poco a poco, ¿no? Y esto, como les digo nuevamente, no solamente aplica en este tipo de industrias, fácilmente lo aplicamos en alimentos y bebidas, minería. En Bolivia no hay mucho, pero sí, por ejemplo, en el sector automotriz, en países aledaños sí tenemos, por ejemplo, el tema de lo que vienen a hacer el montaje de vehículos, ¿no? Plantas químicas, petróleo, aguas, energía, ¿no? Todas las empresas de generación también ocupan PLCs, ¿no? También ocupan variadores de frecuencia, arranques de motores, ¿no? Relés de sobrecarga, ¿no? Y bueno, todo esto reemplaza inspecciones riesgosas por sensores de precisión. Y aquí es importante, ¿no? En la industria
hace un tiempo atrás, yo recuerdo una de mis experiencias laborales. Yo tenía asignado un equipo de eléctricos alrededor de unos, ¿cuántos eran? 12 a 20 personas. ¿Y cuál era el trabajo que tenían que hacer? Por ejemplo, la cuadrilla de eléctricos que yo tenía. Iniciábamos el día y arrancaban a hacer mediciones de corriente por fase, voltaje por fase. Tenían que ir a ver los motores, tenían que ir a revisar la temperatura, por ejemplo, de un área específica, y hablemos de 20 motores que tenían que ir a hacer la inspección. ¿Y eso qué requiere? Abrir un tablero eléctrico, abrir un MCC, un centro de control de motores, colocar la pinza amperimétrica, ¿no? Y en algunos casos, lastimosamente, por las vibraciones de estos equipos, se pueden llegar a soltar las terminales de los cables, ¿no? Y muchas veces es riesgoso para el operador hacer este tipo de mediciones en vivo, en caliente, ¿no? Hoy en día, con la automatización, pues podemos implementar muchos dispositivos que ya cuentan con mucha tecnología. Hablemos, por ejemplo, de los relés electrónicos, que son unos relés de sobrecarga, donde funcionan como medidores, donde nosotros podríamos medir corriente, voltaje, potencia. Podríamos saber el tema de las protecciones que va a tener este equipo, el tema de los tipos de arranque que va a tener el equipo. Antes se hacían directamente con botoneras en tablero, ¿no? Hoy en día podemos tener botoneras en tablero, podemos tener botoneras en campo, podemos tener el comando a través de un cable de comunicación desde el PLC que se encuentra tal vez a unos 300 metros del lugar. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Y cuando tenemos esto de forma manual, ¿qué hacen nuestros eléctricos o qué hacen mucha industria que igual, a pesar de la época en la que nos encontramos, siguen haciendo este tipo de trabajo? Toman la corriente, toman la temperatura, miden el voltaje y lo anotan en un cuadernito o en una hoja, en una libretita, ¿no? Y esa libreta al final del día la cargan a un informe en un computador que ellos tienen, ¿no? Y ese informe a mí en su momento tardaba en llegar, o tardaba en que yo lo vaya revisando por la información que se me va acumulando, pues tal vez un día, 2 días, 3 días que me tomaba tal vez en poder llegar. Uy, ese motor está con una temperatura alta, debe haber un problema de atascamiento, hay un desbalanceo de corriente de fase. No. Y hoy en día, con estos relés electrónicos, podemos obtener toda esa información en tiempo real. Y esa información precisa nos va a ayudar a tomar decisiones inteligentes, ¿no? Entonces es importante hoy en día el tema de la implementación, de la automatización, ¿no? Esos son los desafíos y beneficios que vamos a ir encontrando y que nos puede llegar a optimizar. Hoy en día les hablo desde, por ejemplo, la marca Rockwell Automation. Tiene recursos y herramientas que ya están metidas con inteligencia artificial, donde tú puedes tener software de históricos, donde tú puedes almacenar información en tiempo real de lo que está pasando con tu equipo, y toda esta información la podemos llevar, por ejemplo, a un visualizador o contextualizador de la información. No sé si han escuchado, me imagino Power BI, por ejemplo Grafana, que son soluciones open source. Entonces, donde nos puede permitir a nosotros tener esa información en tiempo real en nuestro dispositivo móvil, en un celular. Y eso nos va a permitir tomar decisiones inteligentes, ¿no? Hoy en día, a la industria y a nivel gerencial corporativo, han debido escuchar, todos ya quieren tener indicadores, quieren ver KPIs, quieren ver el OEE, ¿no? Entonces quieren ver el rendimiento de la máquina. Y lastimosamente, cuando no tenemos una planta automatizada, pues estamos un poco ciegos esperando la información que ha sido recolectada en campo. Cuando nosotros empezamos a automatizar poco a poco, de manera escalable, podemos llegar a tener esa información en tiempo real en nuestros dispositivos, en la palma de la mano. Podemos hacernos llegar correos electrónicos, mails de seguridad, tal vez de alguna alarma o alguna alerta que haya salido. Y este sistema va a estar monitoreándolo 24/7. Lo interesante de esto, de toda esta información, de toda esta transformación digital que se puede hacer con el tema de la automatización, es que nosotros ya lo podemos llevar hacia la parte de inteligencia artificial.
Todavía en Bolivia no se ha desarrollado, pero sí en países aledaños, como por ejemplo Perú, Chile, que están cerca a nosotros, ya están haciendo implementaciones con Python. Me imagino que han escuchado, ¿no? Y llevar, por ejemplo, toda esa información de OT hacia una base de datos y de esa base de datos compartirla hacia Python y con Python hacer el tema de Machine Learning, vamos a hacer una optimización en la parte de la producción. Nosotros podemos empezar a colocar la inteligencia artificial a que empiece a optimizar los procesos. Y, perdón, y lo que podemos hacer con esa información es pues generar mayor rendimiento, ¿no? Dentro y mayor utilidad dentro de las industrias. Y eso es lo que hoy en día busca el tema de la automatización. ¿Sí? Vamos a hablar de los desafíos. Los desafíos que hoy en día atravesamos son la implementación de soluciones a nivel industrial, que requiere una visión estratégica y superar esos obstáculos clave, ¿no? Me ha tocado ver en mucha industria, sobre todo en alimentos y bebidas, que han empezado a tener crecimientos bastante agigantados, saltos que han ido dando en función a las necesidades que han ido teniendo, también en función a las máquinas que han ido adquiriendo del exterior, donde han tenido que hacer implementaciones, por ejemplo, de redes de comunicación Ethernet, pero no han crecido de una manera estratégica. Y esto a la larga también puede traer ciertos problemas. Hablamos del broadcast, por ejemplo, en una red Ethernet por el tema de compartir esta información, ¿no? Entonces también nos puede traer ciertos problemas. Entonces, por eso es importante crecer y tener una visión estratégica de cómo ir creciendo y cómo ir pensando en ir evolucionando nuestra industria, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante hoy en día en la parte de automatización, que muchos no lo ven, que solamente piensan que es agarro y coloco un PLC y listo. No, hoy en día tenemos que pensar un poco más allá, pensar en que ya está muy metido el tema del Internet de las cosas, ¿no? El IIoT, y que todos los dispositivos que hoy en día ustedes que van a encontrar en la industria ya cuentan con puertos de comunicación Ethernet. Y la idea, y todos los fabricantes, es que toda esa información que se vaya a generar a nivel operativo, uno lo pueda tener en tiempo real, desde un sistema de adquisición de datos, un simple reporte que nos pueda llegar por mail, información precisa. Inversión y cultura. Y para esto es importante hacer el tema de la inversión inteligente, ¿no? Como les decía, implementar proyectos de automatización exige una inversión económica, ¿no? Es vital un diseño cuidadoso que balancee la relación costo-beneficio. Ha pasado en épocas de bonanza en nuestra industria que se tenían, por ejemplo, arquitecturas de control muy sobredimensionadas para las necesidades que se tenían en su momento. Entonces, muchas veces si no pensamos de manera estratégica, es posible que no vayamos a hacer una inversión inteligente, ¿no? Y es importante hacer esa relación costo-beneficio. ¿Cuánto voy a invertir y cuánto me va a beneficiar a mí? Y en cuánto tiempo esa inversión va a ser pagada, ¿no? Entonces, ahí vamos a evitar el tema del subdimensionamiento o el sobredimensionamiento de los sistemas de control de una solución o comprar paquetes prediseñados ineficientes. Y eso pasa, ¿no? Muchas veces en la industria traen equipos de fuera que tal vez vienen con un sistema de control y muchas veces no les gusta. O no lo entienden, o no tienen el soporte, o no tienen el software de comunicación con el equipo, o muchas veces se van a topar que llegan con los programas de PLC protegidos, bloqueados por alguna contraseña, ¿no? Entonces es importante que esa inversión que ustedes vayan a hacer, ya sea en la automatización de un proceso o en la adquisición de un equipo que involucre un sistema de control, es hacerlo de una manera inteligente para evitarnos esos problemas a futuro. También es importante el tema de la cultura empresarial, ¿ya? Y el éxito tecnológico requiere una adopción humana. Si el personal, desde la gerencia
hasta el último técnico de la planta no adopta la nueva filosofía, el proyecto va a fallar. Y muchas veces pasa porque el operador, dicen, es de la vieja escuela y no le gusta tal vez el tema de la automatización, o muchos sienten que el tema de la automatización llegó a quitar trabajo, y no es así. Lo que llegó a hacer la automatización es optimizar nuestros procesos, reducir esos tiempos, hacernos más eficientes y más operativos, ¿no? Entonces, para esto, a nivel empresarial, requiere un entrenamiento continuo, porque sabemos que la tecnología cada día va evolucionando, cada día sacan un nuevo dispositivo, un nuevo software, existe una nueva necesidad y al día siguiente sale cómo cubrir esa necesidad porque sale una solución. Y también es importante la retroalimentación. Entonces, es importante que exista cultura empresarial para que adopten la nueva filosofía en la cual ustedes quieran implementar dentro de la industria. Algo importante, comunicación e integración. El reto de que todos los sistemas salen. ¿Sí? Las redes industriales modernas generan mucha información. ¿Sí? Todos los equipos hoy en día, como les digo, ya llegan con puertos de comunicación y generan información en tiempo real. El desafío principal que hoy tenemos es construir una red robusta, una red pensada de manera estratégica. Existen fabricantes líderes en ello, marcas como Cisco, marcas como Fortinet, han desarrollado equipos industriales los cuales permiten e incluso ya tienen guías de implementación en la parte industrial. ¿No? Si ustedes buscan, por ejemplo, dentro de un navegador web en Google Chrome, pueden buscar CPWE, es Connected Plant with Ethernet. Es un documento desarrollado entre Cisco, que es uno de los líderes en switches de comunicación, y Rockwell Automation, que lo que ha hecho es implementar toda la parte de redes de comunicación Ethernet hacia la industria. Es importante ahí, Rockwell no es el fabricante de los switches. Si alguien ha tenido la oportunidad o ha podido ver un switch de comunicación de Rockwell o de Allen Bradley, lleva adelante una pequeña plaqueta y un pequeño logo de Cisco. Y eso es importante y la mayoría lo sabe. Los switches de Rockwell son fabricados por Cisco, pero Rockwell le carga un firmware en la parte de instrumento industrial. ¿Y esto para qué? Para que este firmware pueda ser visible en un sistema de adquisición de datos. ¿Me entienden? Para eso, ¿no? Entonces, hoy en día es importante construir una red robusta y este documento que yo les decía que he desarrollado entre Cisco y Rockwell justamente es una guía de implementación de redes industriales, donde nos habla cómo debemos implementar desde el firewall, el tema de los switches de distribución, que es la capa de supervisión donde se va a tener los sistemas SCADA, ¿no? Nuestros servidores de aplicativos, nuestras máquinas de ingeniería, y cómo pasamos, por ejemplo, hacia los switches de acceso que van a ir distribuidos por toda la planta, ¿no? Entonces, dentro de este documento se encuentra toda esa guía de implementación y recomendaciones que dan ambos fabricantes, ¿no? Y es importante, ¿no? Un sistema aislado no alcanza su potencial porque debe comunicarse con un software de gestión de mantenimiento, por ejemplo, un CMMS o un ERP para maximizar su valor. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, en una planta que tenía procesos aislados, poderla conectar a nivel general. Entonces hemos conectado desde el área, desde acopio de materiales hasta el ensacado y todo ese proceso, ¿no? Y eso ha permitido que esta planta sea mucho más productiva y operativa porque podían tener información desde el acopio hasta el momento de lo que viene a ser el despacho del material, ¿no? Y esto hay que hacerlo, como les digo nuevamente, de una manera muy estratégica, muy bien pensada,
Les recomiendo, busquen en el navegador ese documento. Es una guía de implementación que realmente les va a servir si alguien en algún momento desea hacer este tipo de implementaciones. Y cuando hablamos de comunicación, hoy en día es muy importante hablar del reto de la ciberseguridad, el cybersecurity, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque al integrar datos y redes trae enormes beneficios. Vamos a tener información en tiempo real, información precisa. Pero también el tema de la implementación de redes puede llegar a tener vulnerabilidades, ¿no? Y entonces aquí es muy importante, si vamos a abordar la transformación digital, se debe exigir construir una infraestructura bajo estrictos marcos de ciberseguridad en la industria, ¿no? Hay normativas, por ejemplo, la IEC 61443, que es una norma, una guía de ciberseguridad en la parte de OT. También está desarrollada en la ISO 27001 para nivel enterprise, ¿no? Y estos justamente son normativas de cómo tener los cuidados de ciberseguridad en nuestra industria. Les va a parecer no muy cierto, pero ya hemos identificado, por ejemplo, nosotros dentro de Precisión, al hacer visitas constantes con nuestros clientes, en algunos casos donde ya han tenido problemas con la parte de ciberseguridad al conectarse a la WAN. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían su sistema de adquisición de datos, su SCADA, compartido con un puerto de comunicación al Internet, a la nube. Creíamos que solamente a nivel internacional, como países como en Perú o en Chile, ya pasó, donde han intervenido servidores principales de SCADA y donde salen ventanas azules con una X, ¿no? Y donde le dice el servidor capturado, deposite $50,000 o 50,000 bitcoins o lo que ustedes digan a este número de cuenta, ¿no? Entonces te capturan el servidor, hacen el pago, les dura un día, al día siguiente el servidor es nuevamente bloqueado. Y ha pasado. Nosotros tenemos conocimiento en Perú que pasó esto. Y nosotros dentro de Precisión lleva desde el 2023, desde mediados de 2023 en Bolivia, dentro de nuestras visitas hemos podido identificar al menos 2 clientes que han tenido el mismo caso. Les han capturado el servidor y les han pedido una recompensa por el mismo servidor, ¿no? Por suerte, estos clientes han tenido el debido recaudo y han tenido una copia fiel en otro servidor, un backup. Entonces, lo único que han hecho es desconectarlo de la WAN y habilitar el nuevo servidor. Y es ahí donde es este reto muy importante. Si bien queremos tener el beneficio de integrar toda la industria y contar con esa información, es importante también tener mucho cuidado con el tema de la ciberseguridad. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, equipos desarrollados por Rockwell ya vienen con un protocolo denominado SIP Security basado en la IEC 62443, ¿no? Lo cual te permite tener ese nivel de ciberseguridad en la mayoría de los dispositivos nuevos que han sido lanzados con última tecnología, ¿no? Y eso les va a ayudar a tener y cubrir esas vulnerabilidades y riesgos que existen. Hay muchos casos del problema de la ciberseguridad, no solamente es la conexión a través de la WAN. Ha habido un caso hace años que pueden buscar igual en la web, el caso de Stuxnet. Esto ha entrado a través de un dispositivo, un pendrive conectado a un servidor, que de la misma manera era un malware, que era un virus que prácticamente ha estado dentro de la red de control, ¿no? Entonces, este tema de ciberseguridad no solamente es bloquear con un firewall nuestra red, sino también es adoptar políticas de seguridad. Ahí hablamos de usuarios, ahí hablamos de contraseñas, niveles de acceso, hablamos de la red muy bien implementada, como les decía, ¿no? Dentro de ese documento ustedes van a encontrar, por ejemplo, la pirámide de comunicación, donde tenemos el nivel 0, que es la parte de campo de dispositivos, la parte de operación del nivel 1, la parte de supervisión del nivel 2, la capa 3, que sería el nivel de donde se encuentran los servidores. Después de eso tenemos, por ejemplo, un firewall para poder conectarnos a la IDMZ,
que es la zona desmilitarizada donde tenemos nuestros servidores de aplicación. Otro firewall que nos recomiendan los fabricantes y de ahí recién pasar hacia la capa supervisión a nivel enterprise. Entonces hay muchos cuidados que hay que tener, hay que pensarlo de manera muy estratégica y tomar esos resguardos y recaudos en la parte de la implementación de redes. Y esos beneficios son los resultados tangibles que justifican la transformación hacia sistemas inteligentes en la industria 4.0, ¿no? Hay muchos beneficios, como les digo, el tema de ya meter mucho el tema de inteligencia artificial, ¿no? Pero también hay que tener ciertos recaudos. Y dentro de esos beneficios hablamos de la productividad y procesos. Productividad, pues libera al personal de tareas repetitivas, cíclicas, como les comentaba, que mi personal todo el tiempo iba a lecturar todos los días temperatura, corrientes, voltajes de los motores, de los contactores, ¿no? De los guardamotores, ¿no? Y a funciones que aportan nuevo valor estratégico en la industria. Entonces nosotros vamos a ser los más productivos a nuestro personal automatizando. Va a haber una estandarización dentro de la industria, las tareas replicadas que aseguran parámetros técnicos exactos, ¿no? Vamos a maximizar y tener una estandarización, por ejemplo, de ello, flexibilidad, calidad rápida de adaptación. Si en algún momento, por ejemplo, en la industria de bebidas, se quiere hacer una modificación en la receta, es mucho más fácil hacerla a través de un sistema automatizado porque sigue un proceso de bacheo, un proceso de recetas que se van implementando, ¿no? Sin grandes intervenciones mecánicas, no solamente hacer modificaciones dentro del sistema de control. Perdón, se me saltó un slide y hablamos del tema de continuidad y seguridad, ¿no? Y esto, lo que les decía en un momento, hacemos nuestro sistema o nuestra planta industrial más eficiente y operativa. Y eso quiere decir disponibilidad operativa 24/7. Reducción de paradas y riesgos. El uso industrial del Internet de las cosas, el IIoT, permite el monitoreo constante, generando órdenes de mantenimiento preventivo que evitan paradas costosas, ¿no? Adicionalmente, ayuda a proteger el talento humano, alejándolo de entornos hostiles, de ambientes peligrosos, delegando justamente esos riesgos a sensores, brazos robóticos especializados, ¿no? Y aquí es importante, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, existen variadores de frecuencia que ya tienen una tecnología embebida en el cual maximizan el uso de sus componentes. Hablemos del variador. El variador está compuesto por diodos para la parte de lo que viene a ser el conversor. Después tiene un capacitor donde tenemos el bus DC y a la salida tenemos los IGBTs, ¿no? Que son transistores que van switchando y van reconstruyendo la forma de la onda. Todos estos componentes electrónicos pues también llevan capacitores, condensadores, llevan ventiladores, ¿no? Y todos esos componentes tienen que ser monitoreados. Sería ideal que sean monitoreados en tiempo real, cada uno de estos componentes, ¿no? Antes, los variadores de frecuencia requerían mantenimientos en función a horas establecidas de funcionamiento. Un claro ejemplo. ¿Cuánto tiempo o cada cuánto tiempo llevamos un vehículo? Hablemos que un vehículo cero kilómetros salido de la casa. ¿A cada cuántos kilómetros los llevamos a su mantenimiento preventivo? Cada 5,000 kilómetros, ¿no es cierto? Cada 5,000 kilómetros los llevamos, hacen el cambio del aceite del motor, limpieza de filtros, del aire acondicionado, del motor. Cada 10,000 kilómetros hacen un alineado tal vez de las llantas, a los 50,000 kilómetros hacen el cambio del aceite de la caja, tarjeta principal de la mainboard. Eduardo, mis capacitores, me quedan 6 meses de vida de mis capacitores. Y esto empieza a ser un autodiagnóstico de todos los componentes en tiempo real. Es más, ustedes saben que los variadores de frecuencia son implementados, por ejemplo, en cintas transportadoras o en bobinados de papel. Hablemos de la industria papelera.
Y sabemos que muchas veces, ya sean estas cintas transportadoras o papel, en función al desgaste mecánico que van teniendo estas cintas transportadoras, pues requieren algún ajuste mecánico en las poleas, y esos ajustes mecánicos involucran también un ajuste en el motor, en el variador de frecuencia. Ya han debido escuchar, hay que hacerle un autotuning al equipo. Puede ser de manera estacionaria o de manera rotativa, ¿ya? Y para eso, ¿qué involucra? Una parada del equipo. Llamar al programador, llamar al instrumentista que se conecte con su dispositivo, con su equipo portátil, y pare el proceso y haga un autodiagnóstico y haga un autotuning. Hoy en día, como les digo, esta tecnología TotalForce ya hace el autotuning de manera constante y se corrige. Lo hace en tiempo real sin necesidad de hacer una parada. Es más, hoy en día hablamos de los ecosistemas. ¿Cuánto tiempo demora, por ejemplo, si se daña un variador de frecuencia, en reemplazar el equipo? Se puede llegar a tomar, no sé, tal vez 2-3 horas desde lo que es el desmontaje del cableado eléctrico, reemplazar el equipo y volverlo a conectar. Quizás tenemos un equipo de 2-3 eléctricos que lo van a hacer rapidísimo. Pero sin embargo, ahí viene el reto, ¿no? El reto de que voy a llamar ahora al instrumentista que lo va a venir a parametrizar. Entonces viene el instrumentista, dice, necesito el manual, necesito datos de la placa del motor. Entonces le facilitamos los datos de la placa del motor, agarra el manual y va parámetro por parámetro en su teclado del variador y va configurando y se demora quizás 1 hora más. O muchas veces esto puede llegar a pasar en horarios de la madrugada, cuando no está el instrumentista o el ingeniero, ¿no? Entonces es ahí donde entramos en conflictos. No sé si les ha pasado, a mí me han llamado cuando estaba del otro lado de la cancha, y también en algunos casos me llaman 2 de la mañana, 4 de la mañana y me dicen, Eduardo, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono? Me sale esta falla. Ya, y eso es porque tienen tecnología obsoleta. Pero si tenemos esta tecnología con TotalForce o con inteligencia artificial ya embebida, por ejemplo, lo que te permite es reemplazo el variador y se está conectado por internet y en el mismo ecosistema. El switch de comunicación se encarga de asignar la dirección IP. El PLC se encarga de descargar el firmware con el cual trabajaba el variador. Sabemos que los componentes electrónicos o dispositivos tienen versiones de firmware, ¿no? Puede venir con un firmware de 7, 8, 9, así como la evolución de nuestros sistemas operativos de los celulares, un Android 14, 15, 16, el iOS de la misma manera, creo que hoy están en la versión 26 y próximamente sale la 27. Entonces necesitan el firmware adecuado para trabajar con el sistema de control. Y a veces el instrumentista dice, no, necesito descargar el firmware de la web. Y se pierde un tiempo y que no conecta. Pero si tenemos toda la industria conectada, hacemos la evolución de la industria 4.0, lo pensamos de manera estratégica. Les decía, el switch le descarga la dirección IP al variador, el PLC le descarga el firmware y el PLC tiene los parámetros con los cuales han sido configurado el variador y le descarga. Y esa descarga no toma más de 2 minutos. Entonces, imaginan cómo optimizamos el proceso, cuán rápido y eficiente puede ser tener un sistema automatizado, conectado, con redes de comunicación, metido a la parte de industria 4.0, porque voy a tener información precisa para tomar una decisión inteligente, para tener el repuesto en mi almacén cuando realmente así lo requiera, y no tener un repuesto que va a estar 2-3 años y lo tengo por si acaso un día llegue a fallar. Estamos optimizando los costos asociados que involucran tener un equipo guardado en nuestro almacén. ¿Ok? Y esto es lo que nos permite hacer hoy en día la automatización industrial, ¿no?